Estimado profesor, recibo un cordial saludo a nombre del grupo que está integrado por Asensio Asensio Luis Ángel, de la Carga Mosquera Cristian Hernán, Casillas Tazo Yever, Josín Pulca Fabricio Josué y mi persona María Elena Quispe Guzmán. Bien, en esta oportunidad vamos a realizar la sustentación de nuestro proyecto final, que lleva por título Implementación de aplicaciones gráficas en 2D y 3D mediante C++ y OpenGL. Bien, en esta oportunidad, el trabajo fue elaborado con la finalidad de consolidar los conocimientos adquiridos durante el curso, ¿no? De computación gráfica y visual, mediante el desarrollo de un conjunto de programas en lenguaje C++, utilizando la librería o biblioteca OpenGL y en el entorno de desarrollo de Visual Studio Community, ¿no? Además, el desarrollo del proyecto se realizó de manera colaborativa, em, y como resultado el equipo ha fortalecido, bueno, hemos fortalecido nuestras competencias en la programación gráfica, ¿no? Comprendiendo el funcionamiento de los principales algoritmos y técnicas de representación visual implementadas mediante OpenGL, ¿no? Los conocimientos adquiridos han contribuido de gran manera para el desarrollo de las aplicaciones gráficas, eh, y nos van a ayudar también en un futuro, ¿no? Para el desarrollo de videojuegos, simuladores, aplicaciones de realidad virtual e interfaces gráficas, ¿no? Bien, sabemos que la computación gráfica es una rama de la informática que se encarga del diseño, generación y manipulación de imágenes y objetos mediante el uso de algoritmos y herramientas de programación. En la actualidad, su aplicación es fundamental en las áreas como el desarrollo de videojuegos, simuladores, realidad virtual, modelo tridimensional, diseño guiado por computadora, visualización científica e interfaces gráficas, ¿no? Al inicio del curso de computación gráfica, nosotros como integrantes de este grupo contábamos con conocimientos básicos, ¿no? Pero lo cual nos representaba un poco de limitaciones en el desarrollo de las aplicaciones gráficas utilizando OpenGL. Pero con los aprendizajes que hemos ido teniendo durante las sesiones han sido de mucha ayuda y mucha importancia para poder desarrollar y esto, aprender un poco más de animaciones, de aplicación de texturas, el manejo de Z-Buffer y tantas cosas más que hemos aprendido durante el curso, ¿no? Con el desarrollo de las actividades propuestas durante el curso, pues hemos logrado comprender e implementar los principales algoritmos y técnicas de computación gráfica mediante el lenguaje de programación C++ con la librería o biblioteca OpenGL, ¿no? El, eh, el entorno ha sido Visual Studio Community. Por ello se desarrollaron diversos programas orientados a la creación de figuras tridimensionales, menús interactivos, animaciones, etcétera. Bien, en este contexto, el objetivo general del proyecto pues fue comprender e implementar las principales eh, experiencias y conceptos que tenemos de la computación gráfica, ¿no? Utilizando OpenGL y fortaleciendo las competencias en el diseño y representación de gráficos bidimensionales y tridimensionales de manera complementaria. Los objetivos específicos están orientados al desarrollo de programas que permiten esto aplicar los conocimientos adquiridos en el curso y consolidar nuestras habilidades, ¿no? Bien, a continuación tenemos la planificación del proyecto donde hemos realizado, ¿no? Reuniones y pronto de ello hemos hecho nuestras actas de reunión que están anexadas y que se van a poder visualizar en el envío del producto. Bien, herramientas de comunicación. Esta parte es muy importante porque gracias a ello se ha podido desarrollar el trabajo de una manera colaborativa y conforme, ¿no? Lo hemos desarrollado con comunicación sincrónica y asincrónica. Para la sincrónica hemos utilizado Meet y WhatsApp y para la sincrónica Microsoft OneDrive y Microsoft Word Online. Bien, acá tenemos las evidencias de las participaciones de cada integrante, de Luis Ángel, de Cristian Hernán, de mi persona, de Jever, de Fabricio José. Bien, ahora antecedentes.
Bien, las investigaciones de CAI 2021 ha tenido como objetivo desarrollar un sistema de iluminación global en el tiempo real utilizando OpenGL y la técnica de Pixel Contrasting para mejorar el realismo de escenas tridimensionales. Como resultado, la investigación demostró que la implementación de técnicas avanzadas de renderizado ha permitido obtener gráficos con mayor calidad visual, manteniendo un rendimiento adecuado para las aplicaciones interactivas. Este antecedente se relaciona directamente con nuestro proyecto, ya que sustenta el uso de OpenGL para la presentación y representación de objetos tridimensionales, la aplicación de transformaciones gráficas, el desarrollo de animaciones, fortalecimiento de conocimientos necesarios para el programa de gráfica, para la programación gráfica en C++. Al igual también tenemos de las investigaciones de Brenda 2022, que también se asemejan a nuestro proyecto, las investigaciones de Joe 2023, las investigaciones de Majoli 2023 también, las investigaciones de Wii 2021, que también se asemejan todos estos antecedentes a nuestro proyecto, lo cual respalda lo que estamos trabajando. Ahora pasamos a la implementación del problema. Bien, como podemos saber antes de desarrollar el curso de computación gráfica y visual, pues como equipo presentábamos un conocimiento limitado sobre la generación y manipulación de gráficos por computador. Eh, no se comprendía cómo se contribuyen figuras en 2D y 3D ni los procesos matemáticos y algoritmos que permiten la representación en plantilla. Conceptos como el trazado de líneas, los polígonos, las transformaciones geométricas, traslación, rotación, escalado, animaciones y sistemas de coordenadas, eran un poco desconocidos en su aplicación práctica, ¿no? Al utilizar la aplicación de Visual Studio con la librería de OpenGL. Y pues durante el curso se adquirieron conocimientos fundamentales sobre el funcionamiento de la computación gráfica, incluyendo el uso de primitivas en OpenGL, la creación de objetos en 2D y 3D. En este contexto, el problema se centra en la transición del desconocimiento inicial hacia la capacidad de desarrollar aplicaciones gráficas que sean interactivas, utilizando C++ y OpenGL. Los conocimientos adquiridos nos permiten ahora la implementación de programas que generan figuras tridimensionales, animaciones y escenas interactivas, lo cual esto contribuye a una base sólida y fundamental para futuras aplicaciones que vayamos desarrollando en los cursos siguientes. Bien, como objetivo específico tenemos que comprender el funcionamiento de los principales algoritmos que permitan crear figuras en 2 y 3D. Además, realizar las transformaciones de rotación, traslación, escalado, crear animaciones de iluminación, etcétera, ¿no? Todo esto utilizando la librería OpenGL en el lenguaje de programación C++ y en el Visual Studio Community 2026. Como objetivos específicos tenemos el objetivo específico A, el B, el C, el D, el F, el G, el H, el I, el J, el K, el L, el M y el M. Aquí es donde estamos haciendo ejercicios con Z-Buffer, con texturas. También estamos utilizando el GLBG. ¿Qué más? Tantos aprendizajes que hemos ido teniendo en las torres de Hanoi. em, ¿Qué más? Por acá tenemos también también las animaciones, ¿no? La rotación, traslación y eso. Bien, ahora voy a realizar la explicación de nuestro objetivo específico A, donde nos pide que se elabore un programa en C++ que permita dibujar una esfera, un cono y un toroide de forma sólida y de forma de malla. Para esto, primero se deberá crear un menú de opciones usando las funciones de glut create menu y glut add menu enter en OpenGL. Y pues a continuación se muestra la salida que tenemos que obtener. Bien, vayamos
a la solución para nuestro objetivo específico. Bien. Pero antes de continuar, también tenemos las herramientas de ingeniería que hemos utilizado. Tenemos Visual Studio Community, que es un entorno de desarrollo integrado en IDE integrado por Microsoft, que proporciona herramientas para escribir, compilar, operar y ejecutar aplicaciones en diferentes lenguajes de programación, y entre ellos se encuentra C++, con el que estamos trabajando, ¿no? Aquí está el de lenguaje de programación C++, que pues em, se ha utilizado en el proyecto porque ofrece un manejo eficiente de memoria y estructuras de datos. Además que el lenguaje de OpenGL presenta mayor compatibilidad, permitiendo implementar los algoritmos y funcionalidades requeridos, ¿no? OpenGL, obviamente, la librería GLUT, OpenGL Utility Token, también GLUT OpenGL Utility Library, ¿no? Bien, ahora sí, pasamos al resultado, respuesta hacia nuestro objetivo específico A. Bien, nuestro propósito es desarrollar un programa en C++ utilizando OpenGL que permita dibujar una tetera, un cono, disculpe, una esfera, un cono y un toroide en modo sólido y en forma de malla mediante un menú de opciones creado por las funciones GLUT Create Menu y GLUT Add Menu Entry. Bien, el funcionamiento, pues al ejecutar este programa se muestra una ventana gráfica con una figura tridimensional. Mediante el botón izquierdo del mouse se despliega un menú de opciones, ¿no? Desde el cual, en este caso, el usuario puede seleccionar la figura, ya sea esfera, cono o toroide, y el modo de visualización, ya sea sólido o de malla. Además, las flechas de teclado permitirán rotar la figura sobre los ejes X y Y, mientras que las teclas Z y Z realizan la rotación sobre los ejes Z, ¿no? Bien, la salida del programa, pues el programa muestra una figura tridimensional que puede cambiarse, ¿no? Ya sea esfera, cono, toroide, visualizándola en modo sólido o malla. Asimismo, permite observar también su rotación mediante los ejes, ¿no? Bien, acá tenemos el código fuente. Además, tenemos los comentarios más principales del código. En este caso tenemos la declaración de variables globales, que pues estas definen las variables que almacenan la figura seleccionada de modo de visualización y ángulo de rotación en los ejes X, Y y Z. Bien, tenemos la función inicializar luces, habilita la iluminación, una fuente de luz y el Z-Buffer para mejorar la visualización de las figuras tridimensionales. Luego de esto tenemos esta función elegir modo y elegir figura 3D, lo cual nos permite cambiar de modo de visualización, ya sea de sólido o a malla, ¿no? Y seleccionar la figura tridimensional desde el menú de opciones. Ahora, la más principal, que es la de dibujar, la cual configura la proyección en perspectiva. Aplica las rotaciones, dibuja la figura seleccionada utilizando las funciones de OpenGL para representar objetos sólidos o de malla. Luego tenemos las funciones de rotación en eje Z y rotación en eje XY. Esto controla la rotación de la figura mediante el teclado de los ejes X, Y y Z. Luego tenemos la función My, que esta nos permite inicializar la aplicación, ¿no? Crea la ventana principal, registra las funciones del menú de opciones y ejecuta el ciclo principal de, del ejercicio, ¿no? Bien, a continuación vamos a proceder a realizar la operación de... Bien, acá podemos ver la esfera. Clic derecho, pues podemos saber si queremos en sólido o en malla. Se va cambiando. Figuras tenemos esfera, tenemos el cono y tenemos el toroide, ¿no? Además, esto tenemos la opción de salir. Muchas gracias. Profesor, buenas tardes.
Soy el alumno Yegor Estacio. En este caso, tenemos el objetivo general del programa es crear una escena de 3D utilizando el OpenGL y el GLUT, mostrando un cilindro en el centro y cuatro teteras alrededor con animación que están girando. Una variable principal tenemos que es el float, que igual al ángulo, que es igual a cero. Controla la rotación de todas las figuras, aumenta continuamente para generar el movimiento. En la inicialización, tenemos que la función iniciar luces active la iluminación, también la fuente de luz, el buffer de profundidad, que es el GLP, el depth test, para que los objetos se oculten correctamente, también el material de color. El dibujo de la escena, igual tenemos el dibujo, esta función que usa el dibujar, configura la cámara en perspectiva con el código de Glue Perspective. También aleja la cámara con GLT Translate, limpia la pantalla del buffer, configura el material y el brillo de los objetos, dibuja los ejes los ejes cartesianos, dibuja también el cilindro y las cuatro teteras. Seguimos con la transformación, que esto es, antes de dibujar cada objeto se utilizan, por ejemplo, el GL Push, el Matrix, que guarda la posición actual. También se usa el GLT, el Translate, que cambia la posición del objeto. También se usa el GLT Rotate, que lo hace girar. También se usa el GLP Pop Matrix, que recupera la posición original cuando no afecta a los demás objetos. Tenemos también la animación, en el cual el ángulo eh, que hace que todas las figuras se roten continuamente. También tenemos el Glue Time 20, que actualiza cada escena 20 milisegundos, logrando una animación fluida. Tenemos la función el main, que se encarga de inicializa el GLUT, también crea la ventana, activa la iluminación, registra las funciones principales, también ejecuta el siglo principal con GLUT main loop. Ya vamos a ejecutar. Esto iba ejecutando las cuatro teteras y el cilindro en medio que va girando. En este caso tenemos el ejercicio D para el objeto D, que el objetivo, el objetivo de la escena también es en 3D utilizando el OpenGL. También tenemos el float el ángulo, la variable principal es igual a 0. Controla la rotación de todas las figuras y su valor aumenta constantemente para generar la animación. También tenemos la función de inicializar las luces, que tenemos acá, que activa la iluminación con el LGL Lighting, también la fuente de luz con GL Lighting, el buffer de profundidad con el GL Depth Test para visualizar correctamente los objetos en 3D, también el material de color, que es el GL Color Material. Tenemos también el dibujo de escena, el cual esto es la función de dibujar, que la tenemos por aquí. Configura la cámara en perspectiva con el código Glue Perspective. También tenemos el posicionamiento de la cámara mediante el GLP Trans, la limpieza de la pantalla y la configuración de fondo negro. También tenemos la aplicación de material e iluminación, el dibujo en eje de referencia. También tenemos las figuras que contienen la escena. Tenemos dos toroides, la parte superior izquierda, dos cilindros tipo malla, que están en la parte superior derecha, dos esferas tipo malla, parte inferior derecha, y dos icocedros en tipo malla, parte inferior izquierda. Tenemos esto en la transformación, en la, transformaciones para cada figura se utilizan, por ejemplo, el git push, tenemos el git
el git push matrix guarda la posición actual. Usamos el git transferred que ubica la figura en la escena. Tenemos el gl rotate que produce la rotación. El gl scale que aumenta el tamaño de los icosaedros. También tenemos el gl pop matrix que restaura la matrix para no afectar ninguna de las figuras. También tenemos en la animación, por aquí tenemos la animación, que el ángulo incrementa el ángulo de rotación. Tenemos también la función de glute timer function 20 que dibuja la profundidad aproximadamente 50 veces por segundo, generando una animación fluida. En la función del main tenemos que inicializa el glute, crea la ventana de 500 por 500 píxeles, activa la iluminación, registra las funciones del dibujo. También tenemos que inicia el ciclo principal. Ahí está, vamos a ejecutarlo para que se pueda ver. Ahí está. Están ejecutando las figuras rotando en su eje. En el siguiente ejercicio tenemos el ejercicio para objeto E. Tenemos que también se usa variables principales que son el ángulo X y el ángulo Y, que controlan la rotación del árbol en los ejes, en el eje X y el eje Y, que permite también acercar o alejar la vista. También activa en la malla, el código de malla también activa o desactiva la cuadrícula de referencia. También tenemos en los ejes que activan o desactivan los ejes de coordenadas. También la X perspectiva que cambia la vista ortogonal y vista en perspectiva. La construcción del árbol que tenemos del árbol, esto está formado por dos figuras, el cilindro y un cono. Ambos dibujan utilizando las funciones el glut y glut, el glut y glut. Las transformaciones tenemos en mover. Tenemos en mover que aplica las transformaciones principales, el escalado que el hit scaler que controla el zoom, también la rotación en el eje X que el rotate, también la rotación en el eje Y. En la malla y ejes tenemos la malla del cremalla que dibuja la cuadrícula, también los ejes que crea los ejes en el eje X y el eje Y. También tenemos el control de teclado que se usan las flechitas arriba, abajo, izquierda y derecha. También tenemos que es el acercar, que se usa el zoom. Para cambiar la vista de las perspectivas utilizamos P, O, M, E y escape para cerrar el programa. También tenemos la función de ajustar. Vamos a ver por acá. Exacto, ajustar hasta aquí. El ajustar que cuando una ventana cambia de tamaño, ajusta el viewport que configura nuevamente el proyecto ortogonal o de perspectiva. Activa también el depth, el test que es para visualizar correctamente los objetos en 3D. En el MAI que usamos, el principal, que inicializa el GLUT, crea la ventana de 600 por 600 megapíxeles, registra las funciones del dibujo del teclado y redimensiona ejecutar el programa con el GLUT main. Vamos a ejecutarlo. Ahí tenemos. Ahí está. Hacemos zoom con. También podemos hacer zoom con el más. También con las. Así. Así. También gira. Así. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Así. Continuando vamos a ver el ejercicio F,
que es un árbol de Navidad. En las variables principales tenemos que el ángulo X y el ángulo Y que permiten la rotación. El zoom también tenemos la malla, también tenemos los ejes y es perspectiva, la perspectiva. En, en la construcción del árbol tenemos un cilindro que representa el tronco y tres conos sólidos que forman la copa de los árboles a base de media y la punta, con tamaños diferentes para que formen nuestro árbol. En las transformaciones tenemos que la función de mover, que aplica escalado en el GL Scaler para controlar el zoom. También tenemos la rotación en el eje X y el eje Y. También tenemos en la malla de ejes en la malla que dibuja una cuadrícula formada por estos cuadros concéntricos. Dibuja los ejes en X, Y y Z para orientar la escena. También tenemos en la interacción del teclado. Ajá. Tenemos la interacción del teclado, que tenemos las flechas que usan, también tenemos el zoom que aleja o acerca la vista, también tenemos el PO que activa el proyecto de perspectiva, el O que activa la proyección octagonal, el escape para salir. También tenemos la proyección y visualización, que la función ajustar adapta la vista cuando cambia el tamaño de la ventana, configura el proyecto ortogonal en la perspectiva, activa el deep test para visualización de correctamente el 3D. En la función del main tenemos la que inicia el OpenGL, crea una ventana de 600 por 600 píxeles, también registra la función de dibujo teclado y redimensionamiento, también inicia el ciclo principal con el GLUT main loop. Ahí está. Es un arbolito de Navidad que también va hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Podemos cambiar la perspectiva también, ¿vale? Ahí se regresa, ahí se acerca, también podemos acercarlo con el más, alejarlo con el menos. Ah, eso sería todo. Gracias. Buenas tardes. En esta oportunidad voy a explicar un poco del ejercicio número G que nos pide escribir un programa en C++ que permita dibujar los ejes de coordenadas, el eje X, Y y Z, un lienzo formado por rombos concéntricos. Sobre el lienzo va a estar dibujado un árbol en 3D que va a estar usando tres conos de diferente radio y un círculo, un cilindro. El programa debe permitir rotar el árbol en cualquier eje, ¿no? Cualquier dirección. Y nuestra salida del programa va a ser la siguiente. No, un poco del código, ¿no? Tenemos el método mover que nos va a permitir hacer zoom, el método crear malla para poder crear la malla de tipo rombito. Acá creamos, nos ayudamos de estas partecitas para modificar para que se cambie el punto de partida del tipo rombo. Esta parte del código nos permite trazar el contorno azul de la figura de la malla, que es el cuadrado. El método crear ejes, donde nos permite trazar el eje X, el eje Y, el eje Z y algunos triángulos que van a ser dibujados para que haga indicación de flechas. El método de dibujar que tenemos inicializado en perspectiva, vamos a tener lo que es el método, vamos a llamar al método mover para que se pueda mover, ¿no? El método de crear malla, crear ejes y luego vamos a trazar el cilindro o el tronco del árbol y también en el siguiente vamos a trazar el cono, o sea, es decir, el primer cono que es esta parte de acá, cono más grandecito y el cono mediano que es la parte de acá, el cono pequeño que es la punta ya del árbol. Ya vamos a tener un método teclado para poder con las flechas del teclado poder rotarlos, ¿no? Y también vamos a poder tener lo que es hacerle zoom, quitarle el zoom, mostrar los ejes, mostrar la malla, el, en perspectiva. Listo, tenemos acá está lo que es de las flechitas para moverlo, ¿no? Qué partecita va a girar. No, ya justo. Y vamos a comprobar si nuestro código funciona.
movemos, como podemos observar. Con la tecla hacia arriba se gira, retrocedemos al costado, derecha. Se puede observar, lo quitamos los ejes, volvemos, la malla. También podemos ponerlo en perspectiva, cambiarle con las teclas OP. Ese sería nuestro ejercicio G. Ahora vamos a pasar al ejercicio H. Vamos a ejecutarlo. Control Shift F5 y nos vamos a nuestro Word. A ver qué nos pide el ejercicio. Ya, en el ejercicio H dice que usando OpenGL vamos a crear un programa en C++ que muestre los discos y las varillas del problema Torres de Hanoi mediante cilindros, toroides y conos. Es decir, vamos a partir del código del arbolito para generar lo que es el problema de las torres de Hanoi, ¿no? Solo verlo nomás, no desarrollarlo todo por completo, ¿no? Que se pueda mover ese interactivo, ¿no? Y como podemos ver, ya cargó nuestra solución. Y aquí estaría nuestra solución, el código. Vamos a mostrar. Ya listo. Tenemos igualmente el método mover, el método malla. Creamos los ejes, igualito. Método dibujar y cilindro. Acá vamos a estar dibujando los cilindros. El cilindro 1 sería la torre número 1. La torre número 1. Esta torre. También tenemos dibujando el cilindro número 2, que es esta torre de acá, y el cilindro número 3, que es esta torre de acá. Asimismo vamos a dibujar el disco de color naranja, que es un toroide. El método Solid Tors, el disco de color marrón, es otro toroide más pequeño, el disco de amarillo, el disco verde, y el teclado asimismo para hacerle zoom, cambiarle perspectiva, o en modo proyección, malla, mostrar los ejes, quitarle también las flechas para poder rotarlo. Método ajustar, con el que ajusta la visualización. Ya podemos observar que se puede observar el desarrollo. Acá también tenemos los conos, nos estamos olvidando los conitos acá para simular las puntas de las torres, ¿no? Vamos a observar que se puede rotar. Vamos a hacerlo aparecer los ejes. Ahí se puede observar los tres ejes de coordenadas. Quitamos los ejes, podemos quitar la malla en perspectiva, canal. Listo, podemos hacerle zoom también. Así, zoom, lo acercamos, lo alejamos. Ese sería el desarrollo del ejercicio H, del objetivo número H, ¿no? Vamos a excluir el proyecto y vamos a ir con el objetivo I. Excluir el proyecto. Vamos a dejarle corriendo, que a veces demora un poquito. Ya, en el objetivo I nos pide utilizar las funciones glutmotion function y glutmotion function. Ya ejecutó. En el de OpenGL se pide escribir un programa en C++ que permita trazar varias líneas rectas con glBegin. Cada línea recta se dibujará pulsando el botón izquierdo del mouse, indicando el punto de partida y desplazando el mouse con el botón izquierdo levantado hacia el punto final de la línea. Es decir, si queremos la línea acá, iniciamos desde esta parte. Si queremos llevarlo hacia acá, lo presionamos y se va a generar una línea, ¿no? Y vamos a ver nuestro programita. Este es el llegar. Ya. Acá tenemos el método mostrar cadena, lo que es la posición, ¿no? Estamos en la posición en el eje X. Acá sería por acá, por esta partecita está el 0,0, el origen. Y acá vamos a trazar nuestras líneas. Vamos a observar, disminuimos, aumentamos. El dibujar, bueno, este método círculo, este método círculo es para dibujar el puntito, ¿no? El método dibujar tenemos
Dibujar todo, dibujo de las líneas definidas. En el caso de la última línea dice que queremos dibujar y cuando solo lo hemos dibujado. Tenemos el método teclado, igualmente, reshape, el mouse, el método mouse se mueve, que se mueva, ¿no? La liñita. Y la salida de nuestro programa sería así, lo que nos pidió. Ahí como podemos observar, se dibujó un puntito y podemos llevarlo a cualquier distancia que queramos, dibujar así. Podemos dibujar un triángulo, incluso mostrar, ¿no? Ya bueno, poquito. Y acá, de nuevo. Listo, como podemos observar. También podemos borrar las líneas con el clic, anti-clic. Borrar la última línea que se dibujó. Y seguir, ¿no? Podemos trazar las líneas. Y eso es lo que nos pide desarrollar nuestro objetivo, ¿no? Pronto. Como podemos observar, funciona bien, lo que nos muestra en qué punto de coordenada estamos, ¿no? También. Ahora el último ejercicio que me tocó desarrollarlo es el ejercicio H. Este ejercicio trata sobre textura, si no me equivoco. Control F5. Ya. En este objetivo nos dice que vamos... en este objetivo vamos a... no se ha actualizado, ¿no? No se ha actualizado. Pero este objetivo nos pide desarrollar lo que son texturas, ¿no? Un ejercicio de texturas y nos pide desarrollar esta figurita utilizando texturas, ¿no? Como podemos observar en esta parte, hay texturas en lo que son en estas puertitas, textura de madera y otros ladrillo tipo piedra, una ventanita, techito. Y estos sí son líneas, si no me equivoco, son liñitas. Y lo vamos a desarrollar en este programa. Vamos a explicar cómo se desarrolla. Ya. Tenemos, para crear las texturas, inicializamos el ID de cada textura. Vamos a tener la textura de las tejas. Que lo vemos. Esta es la salida del proyecto. Ya, la textura de las tejas, que son esta parte. Y vamos a tener la textura del ladrillo, que son esta parte de las paredes. La textura de la madera que corresponde a las puertas. Y la textura de la ventana circular, que es esta de acá. Vamos a inicializar la textura y aquí podemos observar, vamos a generar cada textura matemáticamente, ¿no? También existe la forma de que podemos subir una imagen como textura. Y acá, en esta parte vamos a generar la textura de las tejas, vamos a agregar su color, sus estilos acá. Tenemos la textura del ladrillo, asimismo la textura de la madera, también la textura de la ventana circular. Todas estas texturas son generadas matemáticamente. Configuramos cada textura de las tejas, del ladrillo, de la madera, de la ventana circular, ¿no? Y tenemos nuestro método pintar también. Para trazar los ejes, que acá se ven, ¿no? Un poquito se ven tan de otro color. Ya. Tenemos el método recta, pendiente, intercepto, que nos ayuda a trazar estos ejes. No lo estamos haciendo con ¿qué se llama? Hay una para trazar ejes también. GLBG, creo que es. No, GLBG no. Es otro tipo de método. Así también existe otro, ¿no? Para desarrollar parte. Trazar ejes. Acá lo trazamos los ejes con un recta pendiente intercepto. Ya. Vamos a tener nuestro método techo base. Techo base para dibujar, ¿no? Techo base y con la traslación se dibuja así. Todo. La pared fronticentro, que es esta parte de acá, la pared frontis laterales, que son estas, y asimismo se refleja aquí también. Y la pared frontis superior, que sería la parte de acá, este tipo triangulito, la paredcita. Y a la puerta principal, que es la más grandecita. Y la puertas laterales, ¿no? Que solo dibujamos una y al otro solo lo reflejamos. Tenemos el círculo arco texturizado, es el método para dibujar la ventanita. Tenemos nuestro método ventana, que lo llamamos, lo decimos en dónde debe trasladarse.
escalable también para el tamaño que queramos dibujar. Y de- Bueno, profesor, yo soy Fabricio José Yosif Bugio y voy a explicar el ejercicio K, L y M. Bueno, en este caso, en el ejercicio K se desarrolla un programa en C++ con OpenGL que genera la forma procedimental de una textura tipo cubo de Rubik. La aplica correctamente sobre las 6 caras de un cubo tridimensional. La textura se crea mediante arreglos de píxeles y se carga en la memoria gráfica con GLTeximage 2D. Además, el programa permite la rotación interactiva del objeto en los X y Y utilizando las flechas del teclado, facilitando la visualización del mapeo de texturas de diferentes perspectivas en un entorno 3D. Bueno, aquí estaría el programa, rotación X y Y, la IDE para almacenar la textura generada matemáticamente, la función para generar procedimientos de textura de cara de Rubik, rejillas en 3x3, la matriz de textura es 128 por 128. Con esto se generan las líneas negras divisores al borde exterior plástico, borde exterior, línea horizontal interna y línea vertical interna. Los colores y peces para el centro de los stickers. Con esto se carga la textura a la GPU esto es para configurar la envoltura y filtro de suavizado. Dibujar. Se mete el color rotate para habilitar las texturas 2D, las coordenadas y el control de flechas. Y ya estaría el main para el análisis. Ahora damos a iniciar. Se ve así, presionamos las teclas arriba hacia abajo, como se ve. Rota la imagen. Ahora con el ejercicio L. En este caso se desarrolló un programa en C++ con OpenGL que carga una imagen en formato BMP. La aplica como textura sobre una superficie bidimensional mediante el uso de coordenadas de mapeo. La textura se almacena en la memoria gráfica y se visualiza correctamente sobre un tablero, mientras que la rotación interactiva en los X y Y, mientras las flechas del teclado permite observar el mapeo de la textura desde diferentes perspectivas. Nuestro ejercicio 12, rotación X45 y Y en 0. Tenemos la idea para empezar la textura para la imagen. La función para cargar la imagen, en caso no se encuentre la imagen, a la hora de doblar sale este comando. Luego la cabecera, el tamaño de imagen, ancho por alto, por 3. Luego voltear de BGR a RGB para que los colores se vean bien. Esta sería la función para asignar la imagen a OpenGL. Dibujar, activamos las estructuras. Luego desactivamos expresar terminal de dibujar, el control de flechas y el main. Bueno, ahora le damos a Discovery. Ahora sí está. Controlamos flechas. En caso la imagen no esté en la ruta del archivo, por ejemplo acá, tiene que estar la imagen aquí. En caso no esté, por ejemplo, lo borro. Lo guardo. Le doy. No se ve la imagen. No hay nada. Ahora de nuevo, agrego la imagen. Y ahora sí se ve. Ese sería el ejercicio L. Aquí está la imagen utilizada. Y ahora con el ejercicio M. En este caso es el caso de buffer, los otros dos con textura. Acá se desarrolló un programa en C++ con OpenGL que representa múltiples objetos tridimensionales en una misma escena utilizando técnicas de Z-buffer para gestionar correctamente la profundidad. La escena incluye un cubo, una tetera y una esfera ubicada a distintas distancias, las cuales rotan continuamente gracias a la activación del Z-buffer. Las superficies ocultas se eliminan automáticamente, logrando una versión realista con el orden correcto durante la animación. Ahora, el ejercicio anterior.
Y el ejercicio N. Bueno, aquí está ya rotando. Voy a explicar la parte del código. Esta es la prueba para habilitar el step test. En caso se desactiva el step test, como se ve, podría quedar así, porque no es el que esté más cerca del 7.3. Lo volvemos a activar y ya se ve más ordenado. Bueno, acá está el cubo rojo más cercano, el que está azul al centro, se ve la verde más alejada, el temporizador de segundos y el... Ahí. Y eso sería todo, profesor, gracias.